Bueno. Y ya está. Ok, iglesia, buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a este servicio. En esta ocasión me tocó compartir la palabra. Nuestros pastores están en el encuentro cara a cara sirviendo. Saben que ellos sirven incansablemente a Dios. Amén. Los invito a ponerse de pie, de favor, para hacer la declaración de fe que es conforme a los 4 pilares que tenemos aquí en esta iglesia, nuestra iglesia, gente nueva a las naciones. Levantando su mano derecha o su Biblia, la cuenta de 3, 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Bueno, el tema del día de hoy, la conferencia la titulé Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Como bien sabemos, el pecado nos aleja de Dios. Cuando llegamos a esta tierra y crecimos sin conocer a Dios todavía, estábamos alejados de Dios. Había un espacio, ¿no? Estábamos alejados de su presencia, de su entendimiento, de su espíritu, del amor de Dios. Éramos enemigos de Dios porque no creíamos en lo que Él hacía, lo que existía, ¿no? Yo, al menos en lo personal, vengo de la religión católica por parte de mi mamá, que me inculcó, pero nunca tuve un acercamiento con Dios, nunca tuve una revelación, un sentir, ¿no? Cuando iba a las iglesias nunca había ese sentir de parte de Dios. De hecho, me daban miedo entrar a las iglesias cuando era niño, ¿no? Y sabemos que muchas personas se quieren reconciliar con Dios a través de alguna manda, una peregrinación, una ofrenda, a través de creer que si vamos caminando a una iglesia, la basílica o a Chalma, Dios nos va a perdonar. Va a perdonar cada uno de nuestros pecados, o que hicimos algo malo y que Dios nos va a perdonar y nos vamos a reconciliar. Pero tal vez vas a tu peregrinación, medio sientes bonito, pero regresas y tu vida sigue igual, alejada de Dios, porque no hay esa reconciliación real. Algunos se quieren reconciliar por medio de una ofrenda, los que donan a la caridad, filantropía se llama, si no me recuerdo, que dan mucho y dicen, no, es que yo estoy bien porque yo dono a la gente pobre y Dios ya me está viendo, ¿no? Y creen que están reconciliados con Dios. No es cierto. Muchas personas ya inclusive dentro de la iglesia se quieren reconciliar con Dios por medio de una oración de un pastor, ¿no? Vamos a un congreso y queremos porque el profeta oró por nosotros o el apóstol, y yo ya me perdono. No es cierto. Esa reconciliación, hermanos, es personal. Esa reconciliación es uno a uno. ¿Pero qué necesitamos? Es por medio de Cristo Jesús. Fue por medio de Cristo Jesús que tuvimos esa reconciliación. Y aunque es algo que ya conocemos, que ya sabemos, que hemos escuchado muchas veces, es algo fuerte, ¿no? La reconciliación, porque no solamente el perdón o perdonar, o que Dios nos perdone, ¿no? Sino es reconciliarnos. La reconciliación habla de algo que ya estuvo hecho, de algo que ya estaba, que era la conexión con Dios. Antes de llegar a esta tierra, estábamos con Dios. Y Dios nos envía a esta tierra, y es cuando por medio de Adán nos alejamos, ¿no? De Dios por medio del pecado. Pero ya había esa reconciliación, ya estábamos en esa unión con Dios. Pero llegamos aquí y llega esa separación por medio del pecado.
Vamos a verlo como en Romanos 5, 10, 11, por favor, si me ayudan. Dice Romanos 5, 10, 11: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Es por medio de Jesús que recibimos la reconciliación, iglesia. Es por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz que recibimos la reconciliación. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar un momento. Padre, en esta mañana te doy gracias por este tiempo, por este momento. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que llegaron el día de hoy, que están aquí. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu Espíritu Santo toque sus corazones, abra su entendimiento espiritual y que seas tú, Espíritu Santo, el que los lleves aún más profundo. Que redarguya su corazón si es necesario, que los consueles con amor, que los consueles con paciencia, pero sobre todo que les muestres a Cristo, que les muestres la cruz, que les reveles lo que Cristo hizo por cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre, por todo. Haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, Cristo en nosotros es una revelación. Los que estamos aquí en ese lugar, los que creemos en Dios, los que ya tuvimos una revelación de qué hizo Dios por nosotros, es una plenitud en la cual vivimos, o que deberíamos de vivir. Como hijos de Dios tenemos ese sentir, ese encuentro con Dios que tuvimos, que ha sido, no hablo de un encuentro exactamente cara a cara, sino un encuentro con Dios, del cual nos llevó a más allá a entender que Él dio su vida por nosotros. Que no es solamente el venir a este lugar y escuchar a un pastor, al predicador, no solamente es adorarlo, sino es algo más profundo. Es algo que traspasa hacia la eternidad. Porque sabemos que un día vamos a estar frente a Cristo. Sabemos que un día vamos a rendirle cuentas. Y ese día nadie lo sabe. No sabemos si Cristo viene esta noche. Vivimos confiadamente, creyendo que al día siguiente va a amanecer. Vamos a ir al trabajo, a la escuela, a nuestras actividades. Y eso está muy bien, ¿no? Confiados en Dios. Muy bueno lo que hacemos. Oramos, declaramos, creemos en la palabra, ¿no? Que hay un propósito para nosotros. Amén. Cuando habitamos en Cristo, hay una manifestación de paz en nosotros. A pesar de las cosas, a pesar de las situaciones que tenemos, de las adversidades, hay una paz dentro de nosotros que tenemos porque hemos tenido esa reconciliación con Dios. Hemos tenido ese encuentro con Dios y sabemos que Él nos perdonó. En algún momento Él perdonó todo lo que habíamos hecho antes de Cristo, pecados pequeños o grandes, que Él nos perdonó, que Dios nos perdonó por medio de Cristo Jesús. A mí en lo personal, antes de conocer a Cristo, me daba miedo morir. Tuve 4 encuentros cerca de la muerte antes de conocer a Dios. 2 de ellas fueron en un enfrentamiento con delincuencia organizada. Uno fue por una picadura de un alacrán en la sierra. Se me cerraron las vías respiratorias y me estaba muriendo.
Y una más fue en un pasón que casi me doy, ¿no? Con cristal. Fueron 4 veces que estuve cerca de la muerte. No conocía de Dios. Y de verdad, hermanos, no me moría, no me dolía el hecho de lo que sentía. No me preocupaba, ¿no? No era como que algo que me doliera mucho la herida o algo así. Lo que de verdad me asustaba, me aterraba, era qué iba a ser de mi vida. O sea, yo creía, dentro de mí sabía que había algo más, pero no sabía qué era. No sabía de una vida eterna. Escuchaba, ¿no? Porque en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, buscaba y leía, y en la búsqueda, ¿no? de la reencarnación y de qué más existirá, de qué más habrá de eso, ¿no? Pero aún en ese momento no conocía a Dios, no había tenido una reconciliación con Dios, y me aterraba el hecho de morir. Decía, mi vida no puede acabar aquí. O sea, yo creo que hay algo más. No sabía qué era, iglesia, no sabía qué era, pero yo sabía que había algo más. Y me aterraba el hecho de que iba a ser de mí, porque yo sabía que no era solamente mi carne. Yo sabía que había algo dentro de mí, que ahora sé que es el espíritu, sé que es el alma. Y por algún motivo, por planes de Dios, me predicaron. Alguien tuvo esa valentía de predicarme, de hablarme de una vida eterna, de hablarme de que hay algo más allá. Fue cuando llegué a Tlalnepantla y empecé a tener experiencias con Dios, la administración, la alabanza. Pero hubo alguien, una persona que se atrevió a compartirme del evangelio, una persona que se atrevió a decirme, ¿sabes qué? Hay algo más, hay una vida eterna junto a Dios. Todos los que estamos aquí, por la gracia de Dios, tuvimos ese, y cada uno de ustedes, alguien le compartió de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios hizo en su vida, y por eso es que estamos aquí. Como haya sido un amigo, un primo, un hermano, un vecino, alguien nos compartió, porque dentro de ellos había algo que entendieron. Amén. Vamos a la 2 de Corintios 5:18, por favor. 2 de Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente nos salvó, iglesia, no solamente nos salvó y nos colocó en este lugar, en esta iglesia. No solamente nos salvó para vivir nosotros plenamente. No solamente nos salvó para disfrutar de una administración de su presencia. No solamente nos salvó para ser felices. Hay algo más, iglesia, hay algo más en cada uno de ustedes. El ministerio de la reconciliación es un ADN que el Espíritu Santo puso en ustedes. Ya está en nuestro gen, el compartir esa palabra, el compartir la palabra de Dios. Pero a veces por el ajetreo de la vida, del trabajo, de tus asuntos que tienes, nos olvidamos de eso básico, de eso. Es algo tan básico, pero tan importante, iglesia, el compartir. Algún vecino, algún amigo, a quien Dios ponga en tu corazón. Ese ADN ya está puesto en ti. Ese ADN ya está puesto en ti. ¿Cuántas veces no has querido compartirle a alguien? Pero no has sabido cómo, ¿no? Así, ¿cómo le llego? ¿Qué le digo, no? ¿Qué le digo? ¿No? Porque a veces creemos, iglesia, que no somos testimonio. A veces el enemigo nos hace creer que no somos testimonio. A veces el enemigo te mete esas bolsitas de, no es cierto, tú haces esto, tú haces el otro,
tú haces esto en secreto. Y nos juzga, nos señala nuestro pecado. Y eso no permite que podamos compartir la palabra. Y a veces no es necesario estar en integridad, ser santos para poder compartir. Está el ejemplo de la mujer samaritana. Dios solamente le habló y ella no era una santa, ¿no? Conocemos la historia. Pero Dios la usó para llevar esa palabra a muchos perdidos. Y a veces creemos que es así como que es que no soy en santidad, hice esto, ando mal en esto, y el enemigo, esas vocecitas que te llegan son del enemigo, de esas huestes de maldad que te hablan a tus oídos, a tu sentir, y es así como que no, ¿qué le voy a decir si yo hice esto, no? Pero porque ¿saben por qué siento eso? Porque también me ha pasado. Porque a veces compartimos un evangelio equivocado, hermanos. A veces compartimos una palabra equivocada. Cuando andamos mal económicamente, ¿cómo le vamos a decir a alguien: oye, ¿sabes que Dios te puede prosperar cuando tú andas mal? Oye, Dios puede hacer bien tu matrimonio cuando tú andas mal con tu matrimonio. A veces hemos compartido mal la palabra, el evangelio. A veces hemos llevado ese evangelio a decir es que así es solamente, ¿no? Y no sabemos lo que Dios quiere tratar con él, ¿no? Con esa persona. A lo mejor tú lo ves mal económicamente, pero es lo que menos le preocupa. A lo mejor le preocupa su salud. A lo mejor tiene miedo de morir. Y a veces lo ponemos a nuestros ojos. El decir, no, es que yo veo mal a esta persona en esto, a lo mejor por ahí le puedo llegar. Pero Dios trata a cada uno de nosotros de diferente manera. De una manera que Él nos conoce. Ese ministerio de la reconciliación no es solamente para líderes, no es para los pastores, no es para los que ya cursaron su academia, no es para los que ya fueron al lanzamiento de líderes o han ido a la escuela del Espíritu Santo. Ese ministerio de reconciliación es para cada uno de ustedes, iglesia, para cada uno de ustedes que ya recibieron una palabra y que estamos aquí, que estamos en este lugar recibiendo la bendición de Dios, porque ya fuimos reconciliados con el Padre por medio de Jesús. Y el Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones, ha hablado a nuestro ser y nos ha dicho: comparte esa palabra, comparte ese ministerio, comparte que Dios tiene un plan para sus vidas, comparte que hay un plan de salvación para las personas, inclusive para las personas dentro de Cristo, inclusive para las personas que aún están en una religión. Vamos a la segunda de Corintios 5:19, por favor. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿a quién? Digan en primera persona, ¿a quién? A mí, a cada uno de nosotros, la palabra de reconciliación. A cada uno de nosotros se nos fue dado ese sentir. A veces estamos pasando por un proceso y no tenemos el deseo, las fuerzas, el ánimo de compartir, porque es real, ¿no? Pero eso lo prometió Jesús. No nos prometió una vida plena, ¿no? Nos prometió una vida plena, pero en Él, no en nosotros, no en las cosas que deseamos aquí en lo terrenal. Él dijo que íbamos a pasar por tribulaciones, por rechazo, por odio de las personas. Y a veces tenemos miedo de ello. Pero es normal, somos seres humanos.
Hace rato hablaba con Saren sobre esa parte, ¿no? Que había un toque del Espíritu y que ellos predicaban. Yo le decía, pero no es fácil. Yo entiendo a cada uno de ustedes, no es fácil, ¿no? Porque tenemos miedo al rechazo, miedo al qué me va a decir, ¿no? A una grosería, inclusive a un golpe, ¿no? Groserías que te pueda decir a ti, que te pueda maldecir, que te pueda decir que eres un fanático, que lo que crees no es cierto, no es cierto. Y a veces eso nos hace dudar. Pero debemos de tener esa parte bien firme y creer que esa palabra fue dada a nosotros, iglesia, el ministerio de la reconciliación con el Padre. Amén. La expresión que debemos tener con las personas, porque a veces las personas creen que están peleadas con el mundo, creen que están peleadas con el sistema. Actualmente hay tantas ideologías, no son fundamentos, son ideologías de alguna idea de una persona que fue manipulada por el enemigo, que esa ideología crece y crece. Y hay personas que lo adoptan esa ideología y dicen, es que él tiene razón, ¿no? Esta idea tiene razón. Pero debemos de entender que nosotros no estamos fundamentados en una ideología, estamos fundamentados en la palabra de Dios. Lo que creemos está fundamentado en la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. Lo que leemos, lo que está a nuestro alcance, no es un libro cualquiera. No es un libro que escribió un escritor. Es un libro de un compendio de más de 66 libros, de más de 40 autores, que se escribió a lo largo de más de 1500 años, iglesia. Y fue inspirado por una persona, por una sola persona, que inspiró a 40 autores, por la persona del Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, iglesia, cuando tú lees la Biblia, no todo es para ti en ese momento. Pero si le pides al que inspiró la Biblia, que es el Espíritu Santo, que te muestre, que te enseñe, Él te va a mostrar. Tal vez leas un capítulo completo y de ese capítulo únicamente un versículo se te revela tu vida. Pero con ese versículo es suficiente para alimentar tu fe, para creer, para compartir, para llevar a cabo ese ministerio de la reconciliación que Dios te ha dado a ti, iglesia, y a cada uno de ustedes. Ese ministerio de la reconciliación te fue dado el día que tú aceptaste a Cristo y que el Espíritu Santo te selló, activó en ti ese ministerio de la reconciliación, iglesia. Amén. Dice 2 Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice que somos embajadores. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra para llevar a cabo ese ministerio. Un embajador en lo terrenal es un funcionario diplomático de primera clase, con una misión permanente que representa a un estado frente a otro estado.
Es un diplomático de primera clase. Eso es lo que Dios te ha hecho en lo espiritual. Eso es lo que Dios te ha dado a ti como embajador de su palabra, como embajador del Evangelio, de que proclames la vida eterna a tus hermanos, a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, de que les compartas de esa vida eterna. Para ser un embajador en Cristo, tenemos que tener varias características. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen, pero a veces no los desarrollamos o no los aplicamos. Debemos de tener madurez espiritual, leer y obedecer su palabra. Leer y obedecer su palabra. Poco a poco ir adquiriendo más responsabilidad espiritual. Puede ser en oración, puede ser en tu iglesia, en tu casa, puede ser con algún conocido que diga: ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Que te cuente un problema que tiene y ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti. Y oremos por esa persona. Es como Dios te va dando esa autoridad. Ese nivel de embajador te lo va aumentando en el mundo espiritual. A veces no lo vemos, pero el enemigo lo puede ver. El enemigo ve la conexión que tienes con Dios, tu nivel de embajador que eres. Le decía, a veces no creemos que realmente Dios haga eso con nosotros, porque no nos sentimos dignos, porque nos sentimos que hemos fallado mucho. Y es real, a veces fallamos, ¿no? A diario fallamos. Cuando nos enojamos, cuando peleamos, cuando a veces discutimos, cuando a veces creemos que es injusto algo en el trabajo, con un familiar, piensas que es injusto. Y sí, no puedo decir que no, a veces hay injusticias hacia nosotros. Pero en ese momento tenemos que ir con Dios y orar y pedirle que sea su justicia, no la de nosotros, no nuestro entendimiento de justicia, sino la justicia de Dios, que es superior a nuestro entendimiento. Amén. Muchas veces en la iglesia nos involucramos en la parte emocional. Nos peleamos con un hermano, nos molestamos con algo que hizo un hermano o una hermana, ¿no? En algún servicio. Inclusive con nuestros pastores, ¿no? Nos llegamos a molestar. Si es que él me dijo esto, y cuando pedimos que oran por nosotros o que nos ministren, es que me hizo esto, no sé, ¿no? A veces llegamos a pelearnos, a tener malos entendidos. Y eso es normal, somos seres emocionales. Lo que no está bien es que apartemos nuestra mirada de Cristo, nuestra mirada de poder venir a servir a Dios, de servir allá afuera también, de poder adorar a Dios. Y nos podemos alejar un poco de la iglesia y alejarnos. A lo mejor venimos cada 8 días, pero estamos alejados. Venimos y nos vamos rápido, ¿no? Porque como que no me siento bien, porque ya me peleé con tal hermano, con tal hermana, y andamos un poco distantes, ¿no? Pero eso no debe de predominar tu carácter, tu confianza en Cristo, tu sentir lo que sientes hacia Dios. Ese perdón que Él te ha dado, que es un perdón eterno, iglesia. No te perdonó de que le hiciste una grosería. Él perdonó cada uno de tus pecados. Él te perdonó para algo eterno, iglesia, para que puedas vivir eternamente con Él. Él te ha perdonado. Él fue a la cruz para que tú puedas tener vida eterna. El Padre Celestial nos dio a su Hijo para que podamos tener vida eterna.
Amén. Te voy a pedir que cierres por un momento tus ojos. Les había dicho que era algo fuerte, que era algo sencillo, pero era algo fuerte. Que era algo básico, que es la reconciliación con Dios. Algo que ya muchos conocemos. Te voy a pedir que recuerdes lo que sucedió hace aproximadamente mes y medio. Imagínate que Dios te habla el día 8 de septiembre de este año. Que Dios te habla en sueños, tal vez en visiones, en una oración, y que te dice que dentro de 2 días, que el día 10 de septiembre habrá un accidente. Y que una pipa tendrá un incendio. Y que muchas personas morirán. Y que muchas de ellas no conocen a Cristo. Que muchas de esas personas no saben que hay una vida eterna. Que muchas de esas personas irán al infierno. Él te da la oportunidad de hablarles. Algunas de ellas. Algunas de esas personas que estuvieron en ese accidente. Y Dios te da la oportunidad de hablarles a cada una de ellas. No habrá tiempo para visitarlas a su casa. No habrá tiempo para llevarles un seguimiento. No habrá tiempo para decirles que hay un Dios, que los puede hacer felices. Muchos están preparándose para el 15 de septiembre. Muchos de ellos están preparándose para un cumpleaños, para una reunión. Pero tú sabes que van a morir y que muchos de ellos no estarán en la presencia de Dios. Que muchos de ellos van a ir al infierno. Pero está en ti, iglesia, en cada uno de ustedes, el poder compartirles. ¿Qué les compartirías? ¿Qué les compartirías? ¿Que Dios los hará felices? ¿Que Dios los puede prosperar? ¿Que Dios puede sanarlos? ¿O qué les compartirías, iglesia? Eso que tú le compartirías a veces no puede llevarlos a una salvación, a una reconciliación real y directa con Dios. Si tú no les hablas de la cruz, si tú no les hablas de que Cristo murió por sus pecados y que ellos puedan tener esa reconciliación con Dios, ese evangelio no es el correcto. Esa reconciliación con Dios no es la correcta. Porque ellos están a un día de morir. Y si tú no les hablas de ese evangelio que los puede llevar a esa reconciliación con Dios, no va a servir de nada. Si tú no les hablas de esa palabra verdadera, muchos se van a ir al infierno. Esa palabra que te llegó a ti, esa palabra que por la cual te hizo estar aquí, que es estar en Cristo porque sabes que hay una vida eterna.
esas personas, aún así tengan mucho dinero, tengan economía, tengan títulos, tengan estudios, tengan cargos, no les va a servir de nada. Porque si tú no les hablas de un evangelio que los puede salvar, de un evangelio real, inclusive sus títulos, inclusive sus cargos, inclusive su economía, no los va a salvar, iglesia, y los va a llevar a una eternidad sin Cristo. No está mal lo que estamos viviendo tú y yo, de creer que Dios nos puede prosperar, de que Dios nos va a prosperar, de que Dios nos sana, de que Dios nos cuida. Pero si a veces has tenido duda de qué compartirle a esa persona, compártele ese evangelio real, ese evangelio directo, de que no saben qué va a pasar el día de mañana. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Aún así tengas posesiones, aún así tengas dinero, aún así tengas títulos, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, iglesia. Abre tus ojos, por favor. Me sucedió algo desde la semana pasada por estar buscando información de teología. Llegué a una página de YouTube que hablaba sobre teología y demás, y sobre la sana doctrina, sobre el evangelio de la sana doctrina. Y les voy a ser honestos, me enganché un poco. Les voy a contar porque ya me confesé con mi pastor, ¿no? Con el Espíritu Santo. Yo dije, wow, ¿no? Y empecé así, no, sí, empecé a poner muchas cosas, ¿no? Así como que no, tienen razón ellos lo que dicen, ¿no? Era un pastor, el que compartía, el que da cursos, y hablaba un poco mal sobre el pentecostal, la iglesia pentecostal, y decía que está mal lo que muchas iglesias hacen, el creer, para pronto lo que hacemos aquí muchas veces en esta iglesia, ¿no? Yo decía, llegué a dudar honestamente, iglesia, llegué a dudar, hermanos, de que había cosas, ¿no? Pero había algo dentro de mí que me decía no. O sea, esa sana doctrina de la cual otras iglesias hablan. Yo decía, Espíritu Santo, pero los encuentros que he tenido contigo, lo que he sentido contigo, ¿qué es, no? O sea, ¿qué ha sido? Han sido equivocados, es esa manifestación del Espíritu Santo de la cual ellos no creen en milagros, no creen en los profetas, en los apóstoles, piensan que todo eso cesó, piensan que todo eso ya fue, que fue únicamente para los discípulos. No creen en un milagro, no creen en las manifestaciones, no creen en las visiones, no creen en nada espiritual, ¿no? Así de, yo le decía, Espíritu Santo, pero lo que yo he vivido contigo, ¿qué es, no? ¿Estoy mal? ¿He escuchado mal la palabra? ¿Lo que he sentido no es real? Y me decía, no. Pasaron como 4 días. Yo decía, pero Espíritu Santo, ¿pero qué, no? Y revélame, y oraba y no había nada, ¿no? No sentía nada, no había claridad en mi mente, ¿no? Yo tuve culpa por andar buscando cosas que no debía de haber buscado, la verdad, ¿no? Pero hubo algo, iglesia, hubo algo que decía, no, yo soy real. La palabra dice que Jesús rogó al Padre para enviarnos un consolador, al Espíritu Santo, por el cual creemos en sus manifestaciones, por el cual los milagros no es por medio de nosotros, es por medio del Espíritu Santo que nos usa a cada uno de nosotros. Y le decía, Espíritu Santo, por ese fuego, eso que siento dentro de mí, ¿es real? Hasta que me confrontó, ¿no? Y me sumergió. Y me mostró lo que hemos vivido en la iglesia, lo que hemos vivido en oración, lo que he vivido
en esos momentos de intimidad con Él, de cómo Él me salvó, de cómo Cristo me salvó, de que la cruz es real, de que cada una de las promesas que Dios me ha dado son reales. Y me dijo, compártele si alguno de ellos ha escuchado algo diferente a lo que hemos aprendido aquí, es algo erróneo. No estoy en contra de los testigos de Jehová, en contra de los católicos, en contra de los que se hacen llamar la sana doctrina. Pero Dios me mostró en contra de qué sentía ese celo, ese enojo, ¿no? Y era en contra del sistema que hace creer a las personas, ¿no? Decía, pero es que el Espíritu Santo, siento algo en contra de ellos, ¿no? Me mostraba que muchas de esas ideologías son creadas por potestades, ¿no? Por las dimensiones de lo espiritual, del enemigo, ¿no? Porque crean ideologías en las personas y los hacen frenarse. Esas personas son salvas, pero no son plenas, como tú y como yo. Amén. Esas personas conocen de Dios, pero no han sido plenas, no han tenido esa reconciliación al 100%, porque ha habido ideologías que los han frenado. Ha habido ideologías, los testigos de Jehová creen en Jesús y creen que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía, pero no que es una persona. Todo lo que tú sientes, iglesia, las manifestaciones que tú tienes son reales, son verdaderas. Las visiones que tú tienes son verdaderas. Dios a la fecha sigue hablando. Dios a la fecha habla a cada uno de ustedes, los consuela, les da palabras, los alienta. Amén. Iglesia, Cristo viene. Cristo viene pronto, de verdad. Cristo viene pronto y no podemos estar tomando las cosas a la ligera. No podemos seguir viviendo conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros deseos. Es padre tener nuestros planes, es padre crear nuestra vida, nuestro futuro, nuestros proyectos. Es padre, es algo muy bonito, es algo que Dios nos da. Pero no podemos enfocarnos al 100% en eso, iglesia. No podemos vivir enfocados en eso. No podemos vivir enfocados cuando Dios te ha dado un ministerio. A veces queremos de mi propósito, o a veces nos sentimos perdidos en la iglesia, ¿no? Pensamos que no nos ha dado un propósito exactamente. Pero Dios ya te dio un ministerio, iglesia. Es el ministerio de la reconciliación de la humanidad con Dios por medio de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo que te ha capacitado. Amén. Tenemos que examinarnos, tenemos que realmente hacer una introspección de cómo hemos sido, ¿no? En nuestro caminar en Cristo. Oportunidades hay muchas. Oportunidades, Dios nos ha dado muchas oportunidades de reconciliarnos con Dios y volvernos a reconciliar. Y no está mal, porque fallamos, como les decía. Pero hay actitudes que cada uno de nosotros podemos cambiar. Podemos ser mejores, no para ser mejor persona como tal, de yo sentirme bien, sino para ser mejor con la persona, con tus hermanos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos que dejar actitudes que no nos edifican como hijo de Dios, actitudes que no le agradan a Dios, que te ha dicho, cambia esa actitud.
Y a veces no es pecar deliberadamente, ¿no? De una droga, de robar, de hacer maldades de ese tipo. Pero a veces son actitudes pequeñas que pueden llegar a ofender al prójimo y que no son bien vistas delante de Dios. Tenemos que llevar a ser una mejor persona, a comprometernos, a tener una madurez espiritual para ser buenos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Amén. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te presentarías frente a Dios, frente a Cristo, si Él viniera hoy? ¿Cómo nos presentaríamos? ¿Estamos listos para ese momento? ¿Estamos listos para qué le vamos a mostrar? ¿Le vamos a mostrar algún título? ¿Le vas a mostrar tu empresa, tu casa, tu cuenta en el banco? Todo eso no es malo, iglesia. Pero ¿qué le vas a mostrar a Jesús? En tus manos, ¿qué vas a tener cuando te presentes frente a Cristo? Vas a llenar con las manos llenas de argumentos, es que no le compartí por esto, es que era muy enojón, es que no me sentía digno, de argumentos. Y son argumentos, muchos de ellos vienen del enemigo, muchos de ellos vienen de Satanás, porque Él no quiere que se active algo que ya está en ti, iglesia, algo que ya Dios puso en ti, que es el ministerio de la reconciliación con Dios. Eso ya está puesto en ti, está en tu ADN espiritual. Créelo. Dios no te eligió porque eres una buena persona. La iglesia no está llena de gente buena. Aquí habemos gente mala, gente errónea. Pero habemos gente que reconocemos nuestro pecado, que hemos reconocido nuestro pecado ante Dios. Y que no por obras somos salvos, sino por la cruz, por medio de la cruz. Es por eso que somos salvos. No porque somos buenas personas, no porque somos rectos ante la sociedad. Es porque reconocemos que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Y que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Es por eso que estamos aquí, iglesia. Amén. Con esto voy terminando. Mateo 25, 23, por favor. Mateo 25, 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo quieres que te reciba Cristo? ¿Cómo anhelas que Cristo te reciba? ¿Cómo anhelas que Cristo te reciba? De esos talentos que Dios te ha dado, de esos talentos que Él te dio, de ese ministerio de la reconciliación. ¿Cómo te visualizas ante su presencia? ¿Cómo te visualizas
llegando a su presencia. El siervo fiel es el que está listo para la llegada del Señor. ¿Sabes, iglesia? Dios te ha llamado. Desde el momento que Él perdonó tus pecados, desde el momento que Él te redimió, desde el momento que te reveló esa reconciliación con Dios, con tu Padre eterno, con tu Creador, Él te ha llamado a ese ministerio de la reconciliación, a ese servicio que tienes. Porque a lo mejor sirves en la iglesia y está perfecto, está muy bien, pero tienes un servicio extra, que ese no aplica, no es exclusivo de un lugar, de ningún círculo social. Es un ministerio que tú portas a donde quiera que tú vayas. Es un ministerio que tú portas a donde Dios te ha mandado. Amén. Hoy es el día, iglesia. Hoy es el día que tienes que reconciliarte con Dios nuevamente. Hoy es el día que Dios te ha permitido reconciliarte nuevamente con Dios. Hoy es el día, porque no sabemos si mañana vamos a despertar. No sabemos si mañana podremos ver nuevamente la luz. No tenemos la certeza del día de mañana. No tienes la certeza de que esa persona que Dios ha puesto en tu corazón, el día de mañana la vas a volver a ver. No tienes la certeza, iglesia. Dios nos ha prometido volver por su iglesia, por nosotros. Dios nos prometió regresar por su iglesia. Pero nadie tiene la fecha, ni el día ni la hora. Cada uno de nosotros debemos de ponernos a cuentas con Dios. Amén. Y esta mañana yo te hago esa pregunta. ¿Te gustaría reconciliarte con Dios? Te pido que te pongas de pie. Y que si te gustaría reconciliarte con Dios, pases hasta el frente. Y que si tú estás reconciliado con Dios, pero quieres activar ese ministerio de la reconciliación, créelo también en ti, iglesia. No es en tus capacidades, no es en tus conocimientos, es por el poder del Espíritu Santo. Y si es tu deseo reconciliarte con Dios,
en esta mañana. Yo te voy a pedir que le pidas al Espíritu Santo que te confirme ese momento que tú aceptaste a Cristo por primera vez, que Cristo entró en tu corazón, que te traiga a ese momento de cuándo fue la primera vez que Cristo entró en tu corazón. Y que perdonó cada uno de tus pecados. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde ese momento, para que vuelva a traer hambre, ese fuego en ti, ese fuego que ardía por compartirle a alguien más, ese fuego que tú sentías en tu corazón por compartir de su palabra, por compartir de lo que tú sentiste en ese momento, que fue el perdón de pecados en tu vida. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cuando Cristo entró a tu corazón y fue activado en ti ese ministerio de reconciliación en tu vida. Despedimos a los que están en redes sociales, que llegue una reconciliación a su vida por medio de Cristo Jesús, que sea activado en ti ese ministerio de reconciliación, para que pueda llevar esa palabra, la salvación a otras personas. En el nombre de Jesús, están despedidos. Padre, te doy gracias